Ya estamos aquí una semana más. Bienvenidos al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabéis, aquí hablamos cada semana de entrenamiento, de prevención de lesiones, de material para entrenar en casa, de rutinas, de ejercicios, de cómo podemos hacerlo todo de forma más eficiente y en definitiva de entrenamiento de fuerza e hipertrofia. Bueno, gracias por estar una semana más ahí, al otro lado. Yo como siempre soy Iván Llamazares, me puedes conocer más en ivllamazares.com y hoy quiero hablaros principalmente de qué material tenemos que utilizar para entrenar en casa, de qué opciones tenemos y sobre todo quiero daros unas ideas. El otro día por Instagram os comenté básicamente que iba a subir un artículo hablando principalmente de eso, del material que podíamos utilizar para entrenar en casa, pero cuando pensamos ya en entrenar a largo plazo. O sea, de la jaula, de discos, de barra, de cuáles serían las mejores opciones. Y es un artículo que ya tenéis disponible en ivllamazares.com, con lo cual os lo dejo enlazado en las notas del episodio. Dependiendo del material disponible os he puesto varias opciones de compra, con lo cual simplemente es algo para que lo tengáis en cuenta. O sea, si os pongo una jaula, os pongo 2 opciones o 3 y es para que las tengáis en cuenta. No significa que tengáis que comprar esas, pero más o menos ya sabréis por dónde tenéis que andar. En definitiva, sobre todo, algo interesante antes de empezar es que muchas veces se pregunta lo mismo y voy a responder unas preguntas que más o menos son frecuentes y es ¿qué necesito para empezar? A esto ya he respondido varias veces y a ver, para empezar no necesitamos en sí mucho. Si tú estás acostumbrado a entrenar en un gimnasio y quieres entrenar en casa pero a largo plazo, o sea, te planteas dejar el gimnasio y entrenar en casa ya para siempre, pues vas a necesitar material en sí, vas a necesitar la jaula, los discos, bueno, en definitiva esas cosas. Pero si ahora mismo estás, por ejemplo, en un momento en el cual no puedes ir al gimnasio, como estamos todos, y tienes que hacerlo en casa, no necesitas comprar apenas nada. O sea, con que hagas una rutina con tu peso corporal, vas a mantener la fuerza y vas a mantener el músculo. Y es lo que necesitas ahora. Si quieres comprar algo, bueno, pues siempre viene bien algo, pero no hace falta que compres una jaula, ni que compres discos, ni que compres barras, ni nada. Entonces, ¿qué necesitamos para empezar? Pues eso, y no necesitamos gran cosa si queremos empezar esto en serio. Si queremos hacerlo para entrenar a largo plazo en casa. Ahora a continuación os voy a decir todo lo que necesitamos para empezar, lo que yo principalmente tengo, y con eso podemos entrenar bien. Y luego, si merece la pena o no merece la pena esto a largo plazo, ¿vale? Esta pregunta suele ser común, sobre todo en personas que siempre han entrenado en gimnasio y que no saben si dar el paso para comprar material, para no comprarle, para entrenar en casa. A mi modo de ver merece muchísimo la pena, principalmente porque no dependes ya de horarios, no dependes de muchas otras cosas que a veces influían en que acudieras o no a los entrenamientos. Entonces, en principio eso para mí merece mucho la pena porque así no estoy pendiente de tener que hacer desplazamientos al centro donde tuviera que entrenar y además me permite hacer otras muchas cosas en esos trayectos que eran básicamente perdidos. También lo puedo hacer a cualquier horario, tengo mucha flexibilidad y no necesito de estar pendiente de unos horarios en concreto. Entonces, para mí merece mucho la pena. También depende de cada uno. Si a ti te gusta más ir a un gimnasio, le tienes al lado de casa, te motiva más y todo eso, pues perfecto. O sea, no tiene nada que ver que a mí me guste así para que a ti te guste hacerlo también. Y sobre todo, algo importante, el tema del dinero. ¿Cuánto dinero necesito para adquirir este material? ¿Cuánto cuesta? Pues no mucho, o sea, no mucho y se piensa muchas veces que hay que hacer una gran inversión para tener cierto material en casa y no es así. Es cierto que tenemos un rango de precios desde casi lo más barato a todo lo que te imagines, o sea, puedes gastar si quieres 30.000 euros en un gimnasio en casa, pero os voy a dar las claves para no tener que hacer esa inversión, sobre todo si tenéis dinero y queréis hacerlo, pues perfecto, pero no hace falta, no es necesario, y de hecho podemos tener un gimnasio por bien poco dinero. El otro día he visto estos días en YouTube, que está bastante de moda ahora subir rutinas y demás, pues también que están subiendo vídeos en cuanto a material para poder entrenar en casa y vi que sacaban como un gimnasio por menos de 500 euros con material comprado en Amazon. A ver, 500 euros quizás es demasiado poco. Es cierto que luego la jaula, dejaba bastante que desear, los discos y la barra tampoco eran muy allá y en definitiva, bueno, si nos vamos a lo más barato, pues quizás no sea tan aconsejable. Pero bueno, si nos vamos a un término ya medio, vamos a tener material para mucho tiempo, va a ser material resistente, va a ser material de buena calidad y es lo que interesa al final. Lo primero de todo, vamos a empezar con el material. Lo primero sería la jaula o rack. Aquí tenemos racks completos o tenemos semi-racks. Yo en este sentido, ahora mismo los semi-racks vienen muy bien, no vienen como antes ya. Les hay que son muy estables. En el artículo que os lo dejo enlazado aquí en las notas del episodio, pues ya veis que os dejo 2 opciones, pero bueno, en definitiva, los racks completos son una mejor opción, pero un semi-rack es cierto que ocupa un poco menos de espacio, tampoco mucho menos, al final son casi parecidos,
Y son también buenas opciones, siempre depende cuál compremos. Entonces eso por un lado, lo primero sería la jaula o rack. Importante, principalmente porque si movemos cierto peso en sentadillas o en otro tipo de ejercicios, va a ser un poco complicado colocarnos la barra en los trapecios. Luego, segunda cosa importante, y seguramente que ya la tenéis más de uno en mente, el banco. Aquí, como en la anterior, podríamos diferenciar dos grandes clases, como son el plano o el multifunción. El plano es simplemente un banco plano, el multifunción es aquel que es reclinable, le podemos cambiar bastante de posición, podemos hacer presses inclinados, bueno, en definitiva, que podemos hacer varias cosas con ellos. Si te gusta el tema de entrenar powerlifting, que quizás solamente utilizas la banca plana, pues para hacer press banca y demás, bueno, pues igual no te hace falta comprar uno que sea multifunción. Pero yo siempre aconsejo este, ya que seguramente quizás quieras con el paso del tiempo incluir otro tipo de ejercicios un poco diferentes y por lo menos tienes esa opción de incluirles, si no va a ser difícil. Tenemos la jaula, tenemos el banco. ¿Qué sería lo siguiente? Sería la barra. Quizás uno de los puntos más importantes. ¿Por qué digo esto? Porque al fin y al cabo es donde vamos a colocar todo el peso, por lo que necesita ser resistente. Y a ver, es verdad que tenemos barras baratas del Decathlon por 30 euros y os sorprendería lo que son capaces de levantar ese tipo de barras. Yo he visto incluso más de 200 kilos en esas barras y la barra resiste perfectamente y se puede entrenar con ella bien. Si tienes poco presupuesto, lánzate por una de esas y ya está, no pasa absolutamente nada. De hecho, es un gimnasio para entrenar en casa. Hay gimnasios comerciales que no tienen ni siquiera barras olímpicas, tienen barras de estas, con lo cual, si tú es para entrenar en casa, ¿por qué no vas a comprar una de estas? Pero bueno, imaginémonos que queremos ir un paso más allá, que nos vamos a por una barra olímpica. Bueno, pues en este sentido ya las tenemos desde 100 euros, ¿vale? Que por cierto, me he olvidado de decir los precios de las otras cosas, pero bueno, más o menos el banco unos 100 y pico y la jaula unos 300, 400. Estamos en unos rangos de precios moderados, ¿vale? No me estoy yendo a la parte más alta de la tabla, principalmente porque es para entrenar en casa y estoy contando con que la mayoría de vosotros pues tampoco queréis gastaros un dineral en este tipo de material. Así que eso, la barra la tenemos desde unos 100 y poco euros y sería una barra olímpica, si no, yo os digo que una del Decathlon es más que suficiente. Luego un accesorio importante para la barra, por si no le incluyo, sería las pinzas, más que nada para que los discos no se muevan y no se nos caiga al suelo uno y hagamos un agujero. No sería interesante en ese sentido. Y otra cosa también importante, los discos. En ese sentido, depende mucho del tipo de barra que vayas a comprar. Por lo que vamos a pensar que finalmente optas por una barra olímpica. Bueno, en ese sentido los discos suelen salir bastante más baratos si los compras en sets. O sea, si compras que vienen 4 de 20, 4 de 10, 4 de 5, lo típico. Si les compras sueltos, suele salir un poco más caro, pero tampoco mucho más, con lo cual tenlo también en cuenta. Os dejo unas 3 opciones también en el artículo y simplemente eso, los discos son una parte muy importante, con lo cual mirad bien los que compráis. También, por otro lado, no hay un gimnasio que se precie sin unas buenas mancuernas. La barra nos permite un abanico amplio de posibilidades, pero son las mancuernas las que nos van a permitir llevar los entrenamientos al siguiente nivel. Entonces, unas mancuernas buenas que sean ajustables son imprescindibles. Yo, por ejemplo, las tengo que no son ajustables. Las compré así en su día, quizás fue un error, no lo sé. Me he acostumbrado a entrenar con ellas bien. Y a ver, es cierto que tardas un poco más en cambiar de pesos, pero bueno, tampoco mucho más. Con lo cual tenéis esas dos opciones. Tenéis las que son regulables y las que no lo son, las que tenéis que ir añadiendo vosotros discos o quitándolos. Yo sinceramente, como digo, me siento cómodo con las que tengo. Es cierto que estas son mucho más cómodas porque las ajustas al momento y coges el peso ya. Pero bueno, os dejo, como digo, 2 opciones también de este tipo de mancuernas y estoy seguro de que son 2 buenas opciones para incluir en vuestro gimnasio. Y por último, un accesorio imprescindible junto con todo esto, si tenemos la jaula, tenemos el banco, tenemos la barra, tenemos los discos, tenemos unas mancuernas, bueno, pues algo fundamental es colocarlo sobre una superficie estable, sobre una superficie buena y que no provoque daños en el suelo. Estamos poniendo material en nuestra casa, en nuestro piso, con lo cual un suelo de goma que nos permita mantener la integridad de nuestro suelo es fundamental. Así que simplemente esos son los materiales que deberíais de tener en cuenta a la hora de construir vuestro propio gimnasio. Luego hay muchos accesorios, luego tenemos un montón de cosas, un montón de máquinas, pero en definitiva, si queremos entrenar bien con nuestro cuerpo, con lo básico, siendo minimalistas a más no poder, con este tipo de cosas se podría hacer perfectamente y de hecho yo es lo que tengo. Yo es con lo que entreno, llevo años entrenando y no se necesita nada más. Posiblemente si vienes de un gimnasio, si estás acostumbrado a hacer muchos otros ejercicios con poleas y demás, pues te resulte quizás demasiado pobre este material
y te cuesta acostumbrarte a él. Pero en definitiva ya te digo que no es para nada pobre, que puedes hacer un montón de variaciones, ejercicios. Al final es cambiar un poco el chip, saber que no necesitas como tal tantas cosas, que no necesitas ni la máquina de extensiones de cuádriceps, ni la máquina de femoral, ni unas poleas. A ver, es que si nos ponemos a comprar material, podríamos llenar la casa entera y todavía nos faltaría. Pero no es el caso. Yo esto lo que quiero hacer es que tengáis unas nociones básicas de qué material deberíais de comprar para montar un gimnasio en casa de forma eficiente y sobre todo con el cual podamos entrenar bien, sin necesitar nada más. Entonces simplemente eso, os dejo enlazado el artículo en las notas del episodio para que le echéis un vistazo en ivyamazares.com. Tenéis un montón de artículos más. Si a ti se te ocurre cualquier otro material, si tienes un gimnasio montado en casa, bueno, pues te invito a que dejes en los comentarios, tanto de iVoox como de redes sociales, aquel material que utilizas, lo que consideras también imprescindible. Como siempre ya sabes que también me puedes seguir en Twitter y en Instagram en @ivyamazares. Y sin más, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Como siempre, gracias por estar una semana más ahí. Nos escuchamos dentro de 7 días. Que paséis un feliz fin de semana.